¿Por qué insisto yo con la negociación? Porque en la vida no obtenemos lo que merecemos, sino lo que logramos negociar. Bienvenidos a Negociación desde Cero. Este podcast es producido por el American Negotiation Institute. Como he comentado anteriormente en el podcast, yo antes de dedicarme a la negociación, trabajaba en el comercio de muebles, pero antes de dedicarme al comercio de muebles, trabajaba en diseño de muebles porque soy diseñador industrial, me gradué de diseño industrial, me fui a Argentina a ejercer como diseñador industrial. En Argentina tuve la oportunidad de pasar por varias fábricas de muebles. Estuve primero en una fábrica que hacía frentes de closet, frentes de placar, puertas corredizas. Después estuve en una que hacía directamente muebles de oficina. Y después pasé a una tercera fábrica que fabricaba las partes para que las empresas de muebles vendieran muebles. Era como una tercista, como un outsourcing, alguien que ayudaba a que las empresas tuvieran sus productos, ¿sí? Esta tercera empresa a la que yo pasé, de verdad que cambió la forma en la que yo veía muchas cosas a nivel productivo, a nivel de producción en mi vida. En las dos empresas que yo estuve anteriormente, antes de llegar a esta tercera se llama Tableros Argentinos. Yo en las dos empresas anteriores había sentido que, obviamente era un contexto complejo. Siempre cuando estamos hablando de la fabricación de muebles, nos imaginamos una carpintería y pensamos que es un señor con un serrucho, pero estas carpinterías industriales no son así. Son muchos empleados, pueden ser 20, 30 empleados, un montón de máquinas que ya funcionan a nivel computarizado. Son empresas bastante complejas y con requerimientos logísticos y de producción bastante difíciles. Cuando yo llego a Tableros Argentinos, yo vi algo distinto a lo que había visto en las otras empresas. Al ser carpinterías es inevitable que haya aserrín, pero en esta empresa no había absolutamente nada de aserrín. Todo estaba pulcro, estaba limpio, estaba ordenado, las cosas salían mucho más rápido que en las otras empresas y a mí me llamó particularmente la atención, porque ¿cómo es posible que la empresa estaba exactamente en el mismo ramo de las empresas de las que yo venía? Y eran más o menos los mismos productos, el personal estaba más o menos igual de capacitado, eran más o menos las mismas máquinas, pero entonces ¿cómo era posible que esta empresa funcionara tan bien y las otras no es que funcionaban mal del todo, pero no tenían niveles tan altos de calidad, de tiempos de entrega, de orden, de pulcritud como esta última empresa en la que yo estaba trabajando? Yo no lo podía entender, no encontraba cuál era la diferencia real. Pero entonces me puse a ver con el día a día, a tratar de analizar y encontrar la razón real de cuál era la diferencia. Entre las cosas que yo pude ver, encontré una diferencia. Y es que yo tenía el gerente diagonal a mí. Yo lo podía ver cuando él estaba trabajando. El gerente llegaba a la mañana y le tenían una suma de problemas del día anterior y que se habían dado a primera hora de la mañana. Podían ser problemas con clientes, con proveedores, con empleados, con socios. Bueno, había problemas de muchas naturalidades, pero él lo primero que hacía era encarar todos los problemas. Si había un problema con un proveedor o con un cliente, él lo llamaba directamente. Si había un problema con un empleado, llamaba al empleado a la oficina y lo arreglaban ahí. Si había un problema con un socio, lo llamaba o iba hasta donde el socio y solucionaba. Pero todo lo que él hacía en las mañanas para mantener, según mi punto de vista, el orden en la empresa, era hablar. Eran mini negociaciones del día a día que esa persona estaba llevando. Ese era mi punto de vista. Pero claro, yo estaba diagonal y no podía escuchar exactamente lo que él estaba diciendo a la gente. Yo podía inferir más o menos, pero bueno, primero, no podía meter el oído completamente en todo lo que él hacía. Segundo, había mucho ruido. Y tercero, yo también tenía cosas que hacer. Entonces era muy difícil que yo pudiera prestar 100% atención a lo que él decía. Entonces siempre estuvo en mi mente la curiosidad de qué es lo que él habla con las personas. Es una empresa en la que normalmente hay muchos errores. Las carpinterías lidian día a día con el error. Son empresas donde hay muchos errores porque son muchas medidas, muchos muebles, diferentes cosas. Entonces siempre es muy fácil cometer un error. Y el error cuesta mucho dinero, el error cuesta plata. Entonces, ¿qué les decía él?
¿Qué les decía él? O sea, yo sé que él llamaba, por ejemplo, a los empleados, los llamaba generalmente cuando tenían errores, cuando se equivocaban, hablaba con ellos y de ahí el empleado salía tranquilo y el error no volvía a suceder. Entonces, ¿qué le decía él a los empleados? ¿Qué podía ser tan poderoso que un empleado, después de haber sido, no digo regañado porque no era ese el término, sino que se le ha llamado la atención por un error que tuvo, cómo sale él tranquilo, feliz y motivado para seguir adelante? Yo no sabía qué podía decir él para que el empleado tuviera esa reacción tan buena. Entonces me quedó la duda hasta que un día me llamaron a mí a la oficina porque me equivoqué yo. Y ahí fue donde pude presenciar algo que fue muy doloroso en su momento, pero que hoy agradezco mucho que haya sucedido porque esa conversación que yo tuve en ese momento con Guido Acheri, que es hoy el invitado del podcast, tengo la suerte de contar esta historia precisamente enfrente de Guido, así que vamos a revivir el momento con él y les cuento exactamente lo que pasó. Cuando él me llama, él me dice, Simón, ven a mi oficina, por favor. Y dije, mierda. Bueno, llego, me siento a ver qué era lo que había pasado. Obviamente sentía el nervio de que yo sabía que me había equivocado, porque cuando él felicita a la gente o cuando él llama para hablar cosas que no son tan fuertes, es otro el tono de voz que utiliza, es otra la atmósfera. Aquí yo sabía que me había equivocado, lo podía sentir en mi trabajo, o sea, sabía que había un error en mi trabajo. Bueno, me llama y me dice, Simón, te equivocaste acá. Tuve un error técnico. Los tableros vienen con veta, que es la veta de la madera, y se pueden cortar teniendo en cuenta la veta o sin tener en cuenta la veta. Yo me equivoqué en el programa de corte que hice en la computadora y puse como que se debía cortar sin necesidad de tomar en cuenta la veta, y era un tablero que tenía veta, y como yo destildé la opción de tomar en cuenta la veta, las piezas salieron sin tener en cuenta la veta, como si fuese un tablero liso de color blanco, por ejemplo. Entonces, pues claro, muchos tableros se perdieron porque hay muchas piezas de madera que necesitan sí o sí estar fabricadas con cierta dirección de la veta. Yo quité la opción en la máquina, salió todo eso mal, se perdió un montón de dinero por mi culpa. Entonces, Guido me llama y me dice, este fue tu error. Cuando yo veo ese error, yo me quería morir directamente porque yo sabía lo que eso representaba. Que no solo era el dinero, era haber quedado mal con nuestro cliente, era haber perdido dinero y era haber retrasado toda la producción de la fábrica. Me muestra el error, me dice dónde me equivoqué exactamente, cómo corregirlo. Y aquí viene algo súper, súper especial. Primero, me lo dijo con total serenidad. Yo nunca sentí rabia de su parte, nunca sentí una molestia especial, nunca sentí que se ensañó en contra de mí, nunca le vi una cara de decepción, nada. Él fue particularmente sereno y me lo comentó con total tranquilidad. Y después me dijo, Simón, ¿lo vas a hacer otra vez? Pero esta vez lo vas a hacer bien. Anda a ver cuáles son los tableros que hay que repetir, haces el programa con los tableros que hay que repetir y los mandas a repetir, por favor. Y eso cambia todo, porque cuando él me da a mí la opción de poder repetirlo, me deja salir con la cabeza en alto del problema. Porque yo me acuerdo que esa tarde cuando salí del trabajo yo me quería matar. Yo llegué a mi casa y me acosté. Ni siquiera me quité la ropa del trabajo. Me acosté porque no quería saber nada de la vida porque sentía que me había equivocado. Me había equivocado realmente. Pero si Guido no me daba la oportunidad de repetir el trabajo, sino que me decía, no, Simón, deja que yo lo mando a hacer con otra persona porque se ve que vos no lo podés hacer, ahí me hubiese reventado. Porque no es lo mismo decirle a alguien, te equivocaste, a decirle a alguien incapaz. Entonces, por más que yo sufrí el error, por más que se perdió dinero, yo salí con la cabeza en alto. Yo me dije a mí mismo, Simón, no es que no lo puedes hacer, es que te equivocaste y tienes que estar más pendiente. Así que eso, por fuerte que fue en ese momento, me enseñó muchas cosas, incluso al punto de que hoy en día, quizá, no sé, digo 10 años, después de que eso haya pasado, me queda fresco en la mente lo que sucedió. Y esa conversación me dio una apertura mental de por qué la empresa funcionaba así, porque esa conversación no se daba únicamente conmigo, se daba con todos.
Y como ya les dije, hoy tenemos acá a Guido Ascheri, gerente de Tableros Argentinos y el cerebro de la empresa. Guido, bienvenido a Negociación desde Cero. Cuéntanos un poco a qué te dedicas y para ti, ¿cuáles son las claves para tener una empresa que funcione de manera tan ordenada como Tableros Argentinos y cómo lidiar con el personal en un contexto primero como el argentino, donde es muy difícil planificar cosas y los tiempos de entrega son demasiado cortos, así que hay mucha presión? ¿Cómo se hace para con estos parámetros tan difíciles ser un buen manager y generar un clima empático y ameno en el lugar de trabajo? Bueno, gracias por invitarme, Simón, un placer. Bueno, a ver, nosotros somos una empresa que somos tercistas, somos como un autopartista sería. Trabajamos para las grandes fábricas de muebles y ahora ya no tan grandes. También hacemos trabajos más chicos después de esto, de todo esto que pasó en la pandemia. Pero ante todo, lo que vos decís, Simón, es yo siempre digo que tengo varias ventajas. Primero, que me gusta lo que hago. Segundo, que es mío. Y tercero, yo siempre no me siento un jefe, yo me siento un para mí en la empresa mía somos todos iguales. Todos todos nos respetamos, todos tenemos el mismo, la misma, no función, pero somos todos iguales. Acá nos tratamos todos de la misma manera, todos nos respetamos y eso no se negocia. Y a partir de ahí, yo siempre digo, yo comparto más tiempo con los empleados de la empresa mía, con mis colaboradores, que con mi familia. Así que yo me tengo que llevar bien y nos tenemos que llevar todos bien. No veo otra forma de trabajar. Si vos estás a disgusto, hay que sentarse, charlarlo, ver por qué estás a disgusto y buscarle la forma o la salida o la solución. No hay grises, es blanco o negro. Después es todo hay que conversar, Y todo, yo siempre digo que el ejemplo es todo. No hay que gritar, hay que trabajar con el ejemplo. Y siempre digo que también lo que busco es que la gente esté tranquila, que laburen tranquilos, pues estando ellos tranquilos van a hacer mejor el trabajo. Intento trabajar sin presión, que a veces la hay, pero bueno, eso es como en todos lados. No hay días que hay más presión que otros, pero bueno, presión de trabajo, nada, para sacar algún trabajo más rápido, porque se rompió una máquina, porque entró un trabajo muy apurado, puede haber diferentes motivos, pero bueno, eso es parte del día a día. No mucho más, pero siempre busco que haya un buen diálogo y un buen ambiente más que nada. No, yo no quiero todos amigos, pero quiero que se lleven bien, quiero buenos compañeros. Si claro, pueden ser amigos, un golazo. Yo siempre digo, yo no soy una persona capacitada, yo siempre digo que tengo el día a día, tengo la buena actitud y soy no un negociador. A mí me gusta, como te digo siempre, yo estoy más con ustedes que con mi familia. No hay otra forma, hay que llevarse bien, y si hay un problema, vos estás con cara mala, a mí me preocupa que vos estés con cara mala, porque eso es que hay un problema, ¿y por qué estás con cara mala? A ver, quizás yo no te puedo ayudar a resolver ese problema, pero eso es otra cosa, pero por lo menos tengo que saber por qué. Y si a mí yo no quiero gente con cara mala en la fábrica, no me interesa, no me interesa. Estamos pasando un momento complicado, todo lo que vos quieras, pero lo pasamos juntos eso. Pero bueno, hay cosas que no vas a poder resolver vos, pero por lo menos escuchar y ver, y por lo menos vos te quedas tranquilo de lo que puedes dar. Y estando bien los empleados, y ustedes y nosotros, vamos a estar todos bien. ¿Entendés? Yo creo que parte de ahí. El mundo se globalizó hace rato y hay miles de opciones laborales por Internet. Si tiene en mente conseguir un trabajo en el extranjero o ser nómada digital, más le vale que aprenda a negociar en inglés. En el American Negotiation Institute tenemos guías gratuitas en inglés para cada tipo de negociación. Empiece a prepararse para negociar en inglés, porque si está esperando a que le salga la oportunidad para después aprender, no le va a alcanzar el tiempo. Vaya a americannegotiationinstitute.com y descárguese todo. Aprovéchelo que todavía es gratis. Link en la descripción. Vamos a hablar ahora específicamente del error. En todos mis trabajos yo he estado siempre día a día lidiando con el error, porque al ser diseñador son tantas las medidas, como ya lo dije, que es muy fácil equivocarse. Cuando yo logré tener mi propia empresa, yo tenía un empleado y lógicamente a veces el empleado se equivocaba, como puede pasar naturalmente, pero
como era el dinero mío el que se estaba perdiendo, a mí me daba muchísima rabia porque yo le había explicado al empleado lo que había que hacer y él por una u otra razón pues se había equivocado, pero el sentimiento que yo tenía me daba mucha rabia, me daban ganas de decirle todo. Obviamente no lo hacía porque me intentaba controlar, pero el sentimiento yo lo tenía, me daba mucha rabia que se equivocaran. ¿Cómo manejas el tema del error en tu empresa? Es que el error, a ver, ninguno quiere hacer un error. Si lo cometió fue por algo. Bueno, veamos por qué lo cometió. Si fue un tema de atención, si fue un tema que lo superó y no supo cómo hacerlo y lo hizo. A ver, deben ser que ya la empresa debe tener unos 25 años. Yo nunca le desconté nada a nadie por un error. Siempre traté, bueno, se dejó de ganar o a veces, se dejó de ganar o a veces se ha perdido en algún trabajo. Pero yo nunca se lo desconté al empleado, porque siempre entendí que no podía hacerlo y siempre entendí que si se cometió el error también es culpa de la empresa porque dejó que se cometa ese error y no hubo un control previo. Que eso, a veces el error a uno lo ayuda a mejorar, a trabajar en el proceso. Que si bien nosotros tenemos procesos, no son los mejores procesos, hay para mejorar hay mucho. Pero a veces con los mismos errores los vamos corrigiendo y los vamos trabajando para que no vuelva a suceder. Y siempre yo entiendo que el error, nadie quiere cometer un error. Y bueno, y entiendo eso de la frustración y a mí formar una persona, vos sabés, Simón, bien que a veces son años y lo que uno menos quiere es frustrar a nadie y lo que yo quiero es que no se vuelva a cometer ese error y bueno, y eso, nada más, y no mato a nadie y no culpo a nadie. Sí, es un problema de todos el error, no es un problema de uno. Y cuando está, bueno, minimizarlo lo más posible, en lo posible. Y hay veces que se ha perdido. Pero bueno, no. Yo lo que sí, el error no se lo transmito al cliente. Hay veces que se puede transmitir al cliente a ver si el cliente acepta eso con ese error que tiene, que a veces es un error que es mínimo, pero bueno, si el cliente no lo acepta, se hace lo que haya que hacer de vuelta para que quede bien. Simón, yo también me equivoco, ¿eh? Yo también me equivoco y a veces se dan cuenta los mismos empleados míos que yo me equivoco. Y ellos me corrigen a mí, ¿entendés? Y eso te equivocas a veces y yo no me quiero equivocar y me equivoco a veces, pero porque también estamos en el día a día tapando no problemas, situaciones diarias y lo fundamental es hablar entre todos, lo fundamental es tener un buen proceso, que a veces es muy difícil, pero bueno, para mí pasa todo por el diálogo y estar, y charlar y ver y la verdad no la tiene uno, la tenemos todos, la verdad, es así. Hay algo espectacular que dijiste y que me parece que cambia totalmente el paradigma de cómo se mira el error y cómo lo puede mirar un manager, que es que dijiste que el error es de todos y es verdad, porque cuando yo tenía a mi empleado, si él cometía un error, yo también tenía la oportunidad de haber diseñado un proceso para que ese error no se llevara a cabo. Y yo tampoco tuve la capacidad de prever ese error o de buscar la manera de atajarlo. Entonces, pues, si como managers hacemos todos un cambio de paradigma y entendemos que el error es de todos, cambia totalmente la percepción que tenemos del error. Porque yo me acuerdo perfecto, o sea, a mí me daba rabia que mi empleado se equivocara y yo decía, bueno, es por estar boludeando, es por estar despistado. Sí, está bien, puede ser. Pero como yo, como responsable de él, no fui capaz de poder atajar ese error y evitar la pérdida de dinero. Y eso es así. También hay veces que el error es, a ver, por falta, como dijiste vos recién, boludeo. Y eso, bueno, eso no tiene que pasar, pero yo intento ir por el lado de que, por ejemplo, hoy están usan mucho el celular en la fábrica, que yo siempre lo tenía prohibido, pero hoy no lo puedo prohibir. Pero voy por el lado de que es un tema de seguridad más que el error, porque más que nada una desatención en el WhatsApp, un videíto, algo te puede generar a vos un accidente. Claro. Y más lo llevo por el lado de la conciencia, para que estén atentos, para que estén cuidados y para que no pasen estas cosas. Ahora, hay errores de distinta naturaleza. En mi caso,
el error fue un error técnico. Yo estaba descuidado, no le presté suficiente atención al programa que estaba haciendo y bueno, tuve un error técnico, pero inmediatamente, primero, asumí mi error, segundo, lo solucioné y tercero, seguí trabajando con la misma intensidad con la que venía, sabiendo que de ahora en adelante tengo que estar más pendiente. Pero no solamente ese tipo de errores existen en la fábrica. Yo me imagino que con todos los años que has estado en la fábrica, has visto cualquier cantidad de errores y comportamientos de las personas. Y aquí quiero entrar en otro tipo de errores. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el error no es técnico? ¿Qué pasa cuando hay una persona que se le participa un error y no le importa, tiene mala actitud? Incluso alguien que puede llegar borracho, puede llegar ebrio a trabajar. ¿Cómo se encara esa situación? O la situación de alguien que no quiere cambiar, que no quiere avanzar, que no le importa lo que está pasando en la empresa, sino que él dice, bueno, pues yo soy así y así me tienen que querer, y se empiezan a generar problemas de indisciplina. ¿Cómo manejas tú ese tipo de errores y hasta dónde? ¿Cuál es la frontera? Porque yo al principio puedo decir, bueno, está bien, este empleado se equivocó, le voy a decir exactamente cómo hacer para mejorar y cambia la conducta del empleado. Pero ¿en qué momento dices, no, ya con este empleado no puedo trabajar, esto no tiene salvación y necesitamos prescindir del empleado? Bueno, el límite es el respeto. Llegar ebrio es una falta de respeto hacia todos. Así que, lamentablemente, no lo dejo entrar. Ponele que yo no estoy y llego más tarde y entró, le digo que se vaya. Más que nada por un tema porque eso puede estar ebrio o un indisciplinado le puede generar un problema a su compañero. Y yo tengo que proteger a la gente en la fábrica. Yo siempre tengo la suerte o no yo tengo empleados de muchos años que se trabajan conmigo, que arrancaron conmigo, y hemos armado una estructura, hemos armado un plantel. Vos los conocés, Simón. Y también yo me nutro mucho de lo que ellos me dicen. Me dicen, claro, Guido, este está volviendo, este no me sirve, este me trae más problemas que soluciones. Y yo ahí escucho al empleado de confianza mío, más lo que yo veo, más lo que analizo. Nosotros tenemos yo tengo algo que a mí me gusta más estar en la fábrica que en el día a día que en mi oficina. Disfruto más estando caminando y estando en contacto y viendo, porque me gustan los procesos y como te dije antes, me gusta lo que hago. Me gusta ir viendo, ver cómo se puede ir mejorando. Y uno ve muchas cosas. Y bueno, yo intento también nutrirme de lo que me van diciendo mis laderos. Y bueno, y ahí cuando hay un problema, cuando hay alguien que ya sabemos que no va, porque ya no es que no va de un día para el otro, vos ya te das cuenta que un empleado empieza a andar mal. Y ahí es cuando empezamos a trabajar y ahí vemos si el empleado no tiene solución o no quiere o no le gusta o quiere otra cosa, charlamos con él para ver qué quiere hacer. Y a partir de ahí se toma una decisión. Eso es una cosa que aprendimos ahora este último tiempo. Con los empleados que tengo de confianza, juntos analizamos y no esperamos que se me cargue de 6, 7 meses un empleado o un año que ya sabemos que no va. Si no sirve, no sirve. Hay que sacarlo y hay que buscar a otro. Pero eso fue aprendizaje. Algo fundamental que acabas de decir es que el límite es el respeto. Y eso le da a todo el mundo la posibilidad de medir en qué punto está seguro o no su trabajo. Porque cuando yo ya estoy claro que yo lo que no puedo es irrespetar, yo ya tengo los lineamientos para asegurarme mi comida mensual. Porque mientras yo me equivoque, bueno, pueden haber equivocaciones. Las equivocaciones son de todas. Yo tengo que tratar de hacer el mejor trabajo posible, pero yo tengo que mantenerme siempre respetuoso hacia mis compañeros y hacia mi empresa. Por eso, como manager, una buena vara para medir hasta dónde se puede conservar un empleado en la empresa es el respeto. Es muy sencilla de explicar y muy fácil de medir. En el momento que usted irrespete a la empresa o irrespete a sus compañeros, tiene que salir de la empresa. Y es muy interesante lo que vienes diciendo también, que un empleado se nota desde hace meses cuando va decayendo su interés por el trabajo o cuando ya no le conviene a la empresa. Así que
no es algo que pasa de la noche a la mañana. Si bien está la frontera del respeto, también es algo que se viene viendo poco a poco y se pueden tomar cartas en el asunto. Obviamente, mientras se tomen más temprano, mejor. Pero bueno, me quedo con eso de que el respeto es la frontera para medir cuándo se queda un empleado en la fábrica y cuándo ya se tiene que ir. Es que eso es fundamental y que la ley sea pareja para todos, para el que está hace 25 años y el que está hace 3 meses, porque es la única manera que yo los puedo mirar a la cara y seguir. Y es para mantener el orden, tenés que ser igual con todos. No uno, sí. Si bien a veces uno es más contemplativo con gente que está hace muchos años, porque sabe quiénes son, sabe cómo se manejan, y sabe que quizás tuvieron un problema de esos en su casa, no en el trabajo. Y uno también yo creo que lo que manejo mucho la empatía. Yo siempre muestro un problema y voy un poquito más allá. Quiero ver qué es lo que te pasó, a ver si yo te puedo ayudar. Quizás con una charla, quizás con un consejo, o quizás escuchándote. Y eso a mí me gusta, me hace... Vos me has visto, yo tengo muy buena relación con todos mis empleados. Porque no es solo trabajo. Sí, es solo trabajo, pero yo sé cuántos hijos tienen, qué es lo que hace, qué es lo que hace su mujer. Charlo un poquito más. Y quizás con solo eso... Saludo a todos cuando entro. Yo a la mañana cuando entro veo uno por uno y le pregunto cómo está. Y eso hace que se genere una relación, que se genere un respeto, que se genere, esta empatía que hablamos, que a mí hay chicos que tienen... Si vos tenés un problema en tu casa, Simón, difícil, nunca vas a trabajar bien. Bueno, ¿entendés? Eso nunca. Por eso hay que ver cómo se trabaja en todo. No en una sola cosa. Vos podés ser un crack, pero si en tu casa tenés mucho quilombo, si te vuelves loco, si tenés un problema con tus hijos, con una enfermedad, eso te va a hacer sí o sí que trabajes. Y eso es bueno saberlo para que todos lo sepamos y para que todos te ayudemos. Después, si es un tema de falta de respeto o algo que vos sabés que hay unos que son vivos, bueno, ahí no. Porque también hay mucho de eso. Pero eso te vas dando cuenta. Te podés equivocar, pero te vas dando cuenta por la experiencia. Guido, y volviendo al tema del ambiente laboral, la fábrica donde tú estás es enorme, me imagino que se ha dado miles de veces la situación de que hay problemas entre los empleados y no estás al tanto porque no van a ir a hablar entre ellos y decir, mira lo que me dijo este, mira lo que me dijo el otro. Pero ¿cómo se aborda desde el punto de vista de un manager en una fábrica con tantos empleados y con un ambiente de trabajo rápido y contrarreloj? ¿Cómo se abordan los problemas entre los empleados una vez que te enteras qué hay que hacer? ¿O no se debe meter un manager en los problemas de empleados? Cuando es un caso así, en cuanto me entero que está ese problema, en el momento hay que solucionarlo. Primero, yo cómo actúo, charlo con cada uno, independiente. Y después lo junto. Okay. Y vemos a ver cómo lo podemos resolver. Porque siempre te digo, yo no quiero amigos dentro de la fábrica, pero sí buenos compañeros. Y es necesario que haya una buena comunión dentro del trabajo, que se lleven bien. Que no tengan los mismos gustos, pero por lo menos que se respeten. Porque está todo encadenado. No es que si un sector anda bien, si el otro anda mal. Tiene que andar, para que funcione, tiene que andar todo bien. Porque pueden andar 3 sectores bien y uno mal, ya no funciona. Yo voy a descomponer un poco todo lo que estás diciendo y es que hay muchas cosas valiosísimas en eso que dijiste. La primera es que cuando te enteras que hay algo así, actúas de inmediato y a mí me parece muy importante el timing en una negociación, en una conversación difícil. Cuando hay un problema que se está dando, generalmente en una relación laboral, personal entre 2 personas, lo más importante es hablarlo cuanto antes. Obviamente es difícil hablarlo, entonces es mucho más fácil postergar lo que hay que hablar, porque tiene un costo inmediato más económico. Si yo lo postergo, pues me quedo con la incomodidad, pero no enfrento. Entonces, pues me siento mejor, por lo menos al corto plazo, y voy pateando para el largo plazo en la espera de que en el largo plazo se me va a hacer más fácil hablar eso. Entonces, ¿qué hago? Postergo lo que es necesario hablar. Y eso yo considero que es un error gigante al momento de resolver un problema.
Lo mejor sería como lo haces tú. En el momento que eso sucede hay que hablarlo. Es muy importante que no pase tiempo, porque cuando pasa el tiempo se hace más grande y se hace más difícil. Así que para los que nos están escuchando, sean managers, no sean managers, no importa, este consejo aplica para todos. Cuando ven un problema, lo hablan antes de que crezca, por más que eso represente una incomodidad en el corto plazo, porque se están sacando una incomodidad mayor a largo plazo y hasta pueden estar salvando una relación. Y otra cosa que acabas de decir es que si 3 sectores andan bien y un sector anda mal, pues ya todo funciona mal. Y me acuerdo de una frase que dijo un filósofo, no me acuerdo el nombre del filósofo, lo voy a poner en la descripción del episodio, pero ese filósofo dijo que cada cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, porque donde se rompe el eslabón ya está, no importa que todo el resto de la cadena sea fuerte. Con que haya un solo eslabón de la cadena débil, ya la cadena es débil. Asimismo pasa en los ambientes laborales. Si todos los sectores están trabajando bien menos uno, ese sector va a afectar todo el trabajo del resto de sectores. Por lo tanto, por pequeño que sea el problema, hay que encararlo rápido cuanto antes y solucionarlo para evitar que la cadena tenga eslabones débiles. Ahora voy con esta pregunta. Si yo soy un manager o yo soy alguien que quiere llegar a un puesto de gerente, de manager, o yo soy alguien que trabaja en recursos humanos o que estoy apuntando a ser un project manager o ser un encargado de recursos humanos, tener gente a mi cargo en una empresa, o estoy buscando hacer mi propia empresa y quiero saber cuáles son los aspectos básicos a tener en cuenta para manejar el personal, ¿qué consejos Guido Ascheri le puede dar a una persona que está buscando un puesto de manager o que es ya un manager en ejercicio y quisiera mejorar su rendimiento en un contexto tan complejo como es el latinoamericano y el español? Y es que, a ver, y más en las empresas pymes como las nuestras, que somos empresas chicas, que somos empresas que se trabajan mucho. Nosotros en Simón trabajamos día a día. Podemos programar 2 o 3 días, 4, pero a veces se te cambia todo. A ver, seguramente Argentina es un lío para trabajar. Es muy, muy día a día. Y yo siempre lo que digo es el diálogo. El diálogo es fundamental. Y ver el porqué de las cosas. Para a partir de ahí empezar a trabajarlo. Pero para mí pasa todo por lo que hablamos recién, por el respeto y por el diálogo. Y por y estar y acompañar y ver lo que pasó y trabajar sobre eso. Para mí es fundamental. Y la verdad que yo creo que fórmulas mágicas no hay. Sí, hay que darle la derecha a la gente que sepa, que se capacitó, que se formó, que sabe, pero en las pymes nuestras, no sé cómo es en Canadá, pero acá en Argentina es muy atado con alambre. Las empresas más grandes no, pero las nuestras sí, pero la idea es, con lo que tenemos nosotros, es ordenarla lo más posible. Para mí el tema que vos dijiste, la limpieza, para mí es fundamental. El lugar donde vos trabajás tiene que estar limpio, porque tiene que estar limpio. Por lo que es una fábrica de muebles que hace serrín, tiene que estar limpio igual, tiene que estar ordenado, porque vos en el orden podés controlar, podés medir, trabajás más prolijo, vos trabajás más cómodo, porque estás en un lugar ordenado y limpio, vos te gusta trabajar. Y como te dije, yo paso más tiempo en la fábrica que en mi casa. Tiene que estar ordenada y tiene que estar prolija y me tengo que llevar bien con la gente. ¿Entendés? Eso es fundamental. A partir de ahí, que venga lo que venga, vos vas a ir viendo cómo lo manejas. Y ya con esto cierro el episodio para no sacarle más tiempo a Guido, porque precisamente es tiempo lo que Guido no tiene. Así que bueno, los dejo acá esperando que disfruten este episodio que a mí me pareció increíble. Me parece que hay mucho conocimiento, aprovechenlo, que es gratis totalmente, disfruten de esta entrevista. Y bueno, Guido, no queda más nada que agradecerte por estar acá y por dejarnos tanto conocimiento en el episodio de hoy. Cuando vos quieras, Simón. Es un placer enorme. Si ya llegó hasta el final del episodio, le gustó el contenido y aprendió algo, vaya a @negociación desde cero en Instagram. Me sigue y me manda un mensajito. Y si le gustó mucho, así mucho, recomiéndeme con sus amigos. Todos se lo vamos a agradecer. Y ahora no se vaya, aproveche el impulso y escuche ese otro episodio. Así aprende doble. Recuerde que no obtenemos lo que nos merecemos, sino lo que logramos negociar.